Los habitantes del pueblo de Silver Creek decían que era un extraño peligroso. Afirmaban que su pastor alemán, con cicatrices, era una bestia feroz. Pero todas las mañanas, antes del amanecer, una joven camarera les dejaba a escondidas el desayuno caliente junto a la puerta trasera. No tenía ni idea de que el hombre era un seal de la marina. No sabía que el perro era un héroe de guerra. Y cuando los malos la atacaban, ese perro se convertía en su protector y ese soldado en su defensor. Cuéntanos desde qué estado o país nos estás viendo. Si te gusta esta historia, suscríbete para ver más como esta. La niebla se cernía densa sobre las montañas que rodeaban Silver Creek, un tranquilo pueblo enclavado en las rocosas de Colorado, donde el invierno parecía eterno y el aire siempre olía a pinos y nieve. Era esa hora gris y confusa, antes del verdadero amanecer, cuando Edward Miller comenzaba su rutina diaria. Sus botas pisaban el camino helado con un ritmo constante y preciso que resonaba por las calles vacías. Edward era un hombre que soportaba el peso de 34 años como un lastre. Su cuerpo era ancho y musculoso, moldeado por años de duro entrenamiento como seal de la marina, aunque ahora se movía con la rigidez de alguien cuyas lesiones no eran completamente físicas. Llevaba el pelo oscuro, corto y práctico, y sus ojos, del color de la piedra gris, escrutaban constantemente todo lo que lo rodeaba, una costumbre que no podía abandonar ni siquiera en aquel tranquilo lugar civil. A su lado corría Gane, un enorme pastor alemán que, en la penumbra, parecía más una sombra que un perro. Gane era un perro de trabajo militar retirado, un veterano de combate por derecho propio, con una cicatriz irregular en el costado y la falta de una oreja izquierda que le daba un aspecto permanentemente áspero y aterrador. Eran un par de fantasmas que rondaban las afueras del pueblo, observados por los lugareños a través de las cortinas que se cernían con una mezcla de miedo y sospecha. Para los habitantes de Silver Creek, Edward era solo el peligroso forastero que había alquilado la vieja cabaña al borde del bosque. Un hombre que no hablaba con nadie y cuyo perro parecía capaz de despedazar a un oso. No sabían nada de la baja médica, las noches de insomnio ni del silencio que resonaba más fuerte que los disparos en los oídos de Edward. La carrera siempre los llevaba por la calle principal, pasando por hileras de tiendas cerradas y el único semáforo que parpadeaba en amarillo en la penumbra, para finalmente pasar por el Daisy's Diner. El restaurante era un ejemplo de los años 50, cromo y neón que zumbaban suavemente. El olor a café recién hecho ya se filtraba en el frío aire de la mañana. Durante las últimas 2 semanas, esta parte específica de la ruta había desarrollado un patrón extraño y desconcertante. Todas las mañanas, sin excepción, había un pequeño recipiente de espuma limpio en el escalón de cemento junto a la puerta trasera de la cocina. Y dentro, siempre lo mismo: 2 lonchas de tocino crujiente y un montón de huevos revueltos calientes y esponjosos. Sin nota, sin nombre, solo comida. Edward lo había tratado primero con la paranoia de su entrenamiento, buscando veneno y trampas. Pero Gane lo había olido con un hambre desmedida que superó la cautela de Edward. El perro se lo había comido ese primer día y miró a Edward con ojos que perdieron brevemente su mirada de combate endurecido. Ahora era una rutina. Pero hoy, Edward decidió romper con la rutina. No solo quería la comida. Quería saber quién la dejaba. Dejó de correr a una cuadra de distancia, indicándole a Gane que se quedara cerca con un gesto silencioso de la mano. El perro obedeció al instante, presionando su costado contra la pierna de Edward, moviendo su única oreja al sentir el viento. Se adentraron en silencio en el callejón junto al restaurante, confundiéndose con las sombras del contenedor y la pared de ladrillo. Esperando. El frío se filtraba a través de la chaqueta térmica de Edward, pero no temblaba. Simplemente esperaba, una estatua tallada a base de paciencia y trauma. Unos minutos después, la pesada puerta de acero del restaurante se abrió con un crujido, derramando un rectángulo de cálida luz dorada sobre el pavimento escarchado. Una joven salió, temblando ligeramente por el aire gélido. Aparentaba unos 24 años, con el pelo recogido en un moño despeinado y práctico que apenas podía contener algunos rizos sueltos que enmarcaban un rostro cansado, pero sin duda amable. Vestía un uniforme de camarera azul descolorido con un delantal blanco atado a la cintura, manchado con el café derramado de la mañana. Era Clara May, una cliente habitual del restaurante, aunque Edward aún no sabía su nombre. En sus manos sostenía el familiar recipiente blanco.
Miró a la izquierda, luego a la derecha, exhalando nubes blancas, antes de agacharse para colocar la comida en el escalón. «Come, muchacho valiente», susurró al aire vacío. Su voz era una suave melodía en la dura mañana. Edward se tensó, esperando que Gane gruyera. Gane desconfiaba profundamente de los desconocidos, debido a su servicio, donde los desconocidos solían significar amenazas. La semana pasada le había gritado a un cartero. Pero cuando Clara se enderezó, Gane no gruñó. No se enfureció. En cambio, el enorme perro salió de las sombras del callejón antes de que Edward pudiera darle una orden. El corazón de Edward latía con fuerza contra sus costillas. Su instinto de contener al perro luchaba contra la confusión. Observó, atónito, cómo Gane trotaba hacia la joven camarera. Clara jadeó, retrocedió medio paso y se llevó la mano al pecho. Pero no gritó. Miró a la imponente bestia, la oreja que le faltaba, las cicatrices, y entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro, tan cálida que derretía la escarcha del suelo. «Eres tú», dijo en voz baja, arrodillándose en el pavimento sucio sin pensarlo 2 veces. Sabía que vendrías temprano. Para total incredulidad de Edward, Gane, el perro que había abatido a insurgentes y encontrado explosivos ocultos, bajó la cabeza y la rozó suavemente contra la mano de Clara. Su cola, normalmente rígidamente curvada, golpeó lenta y firmemente contra la pared de ladrillos. Golpe. 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 Era un sonido que Edward no había escuchado en años. Clara enterró sus manos en el grueso pelaje de Gane, arañándolo justo detrás de su oreja buena, murmurando palabras de afecto sin sentido. Edward salió entonces de entre las sombras, con sus botas crujiendo sobre la grava. Clara levantó la vista y abrió mucho los ojos al ver la imponente figura del hombre emergiendo de la oscuridad. Sin embargo, no parecía aterrorizada. Miró a Gane, luego a Edward, y su sonrisa no se desvaneció. Simplemente se volvió tímida. «No es un monstruo», dijo, respondiendo a los chismes del pueblo sin que Edward dijera una palabra. «Solo ha tenido muchos días malos». Edward miró a su perro, luego a la chica que había desarmado un arma de guerra con un plato de huevos y un corazón bondadoso. Por primera vez desde su llegada a Silver Creek, el frío no le azotaba tanto. La campana de bronce sobre la puerta del Daisy's Diner tintineó con una alegre urgencia que pareció completamente fuera de lugar mientras Edward Miller se abría paso hacia el interior. El calor del interior lo golpeó como un muro. El cambio de la escarcha penetrante y con olor a pino del callejón al olor a tocino frito, café viejo y humo rancio de cigarrillo fue desconcertante. Dejó a Gane en una posición de quieto justo afuera de la puerta de cristal, donde el perro permanecía sentado como una estatua de piedra, con la mirada fija en el lomo de Edward. Al cerrarse la pesada puerta tras él, el murmullo de las conversaciones matutinas en el restaurante cesó al instante. Era la típica reacción pueblerina ante un forastero, amplificada por los rumores que lo precedían. Todas las cabezas se giraron. Los clientes eran en su mayoría hombres mayores con camisas de franela y gorras de camionero, jubilados que habían hecho de las cabinas de vinilo su reino personal durante décadas. Sostenían sus tazas de café en el aire, con los ojos entrecerrados bajo sus pobladas cejas, juzgando al hombre que vivía en la cabaña junto al bosque. Edward los ignoró. Su postura se enderezó instintivamente, adoptando una actitud defensiva. Caminó hacia el mostrador. Sus botas chirriaron ligeramente sobre el suelo a cuadros. Clara estaba detrás del mostrador rellenando un azucarero cuando lo vio. Abrió mucho los ojos y un rubor se apoderó de sus pálidas mejillas. Se veía diferente bajo las intensas luces fluorescentes que en la indulgente penumbra del amanecer, quizás más joven, pero con ojeras que denotaban doble turno y falta de sueño. Edward se detuvo frente a ella. Metió la mano en el bolsillo de su gruesa chaqueta de lona. Sacó un billete nuevo de $20 y lo dejó sobre el mostrador. «Por la comida», dijo con la voz ronca por no haberla usado. Y durante las últimas 2 semanas, el restaurante permaneció en un silencio sepulcral tras él, con una tensión tan intensa que casi lo ahogaba. Clara miró el dinero y luego a él, negando con la cabeza con firmeza. Le devolvió el billete con la punta del dedo. «No puedo soportarlo», dijo con voz suave pero firme. No fue una transacción. Fue un agradecimiento. Edward frunció el ceño.
¿Un agradecimiento por qué? No he hecho nada. Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz para que los curiosos de las cabinas no pudieran captar cada palabra. Por su servicio, dijo, señalando con la cabeza hacia la puerta de cristal donde Gane observaba. Y por el tuyo. Edward se puso rígido. Él es solo un perro. Clara sonrió, una sonrisa cómplice y triste. No, no lo es. Vi el tatuaje dentro de su oreja. R214. Mi hermano era guía en la infantería de marina. Me dijo que se tatúan el número de servicio en la oreja izquierda. Lo vi cuando Gane me dejó rascarlo esta mañana. Edward sintió una punzada de genuina sorpresa. Había asumido que solo era una niña bondadosa que alimentaba a un perro callejero. Pero ella había estado observando con una atención al detalle que rivalizaba con la suya. Había descubierto la razón detrás de la bestia. Antes de que pudiera responder, las puertas batientes de la cocina se abrieron de golpe. Una mujer bajita y robusta, de unos 60 años, salió, limpiándose las manos en un delantal manchado. Era la señora Higgins, dueña de Daisy's Diner. Tenía un rostro tallado en piedra, profundas arrugas alrededor de una boca que parecía sonreír rara vez, y su cabello canoso estaba recogido en un moño tan apretado que le tiraba de las sienes. Clara, ladró, con la voz como una bisagra oxidada. La mesa 4 necesita café, y tú estás aquí charlando como si estuviéramos en una merienda. Miró a Edward con recelo, pero luego sus ojos se posaron en el billete de $20 del mostrador, luego en la chica, y más allá de Edward, en el perro que estaba afuera. Su tono de queja carecía de verdadera ira. Sabía que Clara estaba alimentando al perro, y a pesar de la reprimenda, no lo había detenido. Era una mujer que guardaba su corazón con la misma fiereza que su caja registradora. El ambiente pasó de tenso a explosivo con el portazo de la puerta principal al abrirse. Una ráfaga de aire frío recorrió el restaurante, seguida por un hombre que parecía agotado por malas decisiones y whisky barato. Buck era un personaje habitual de la zona. Edward lo había visto antes dando tumbos por el pueblo. Un hombre corpulento de unos 40 años con una barriga cervecera que se aferraba a una camisa de franela sucia y los ojos inyectados en sangre por una noche que aún no había terminado. Apestaba a alcohol rancio y agresividad. «Café, cariño», bramó Buck, tambaleándose hacia el mostrador y casi tirando un taburete. Se desplomó en el asiento junto a Edward, ignorándolo por completo para mirar a Clara con lascivia. «Y rápido. Me duele la cabeza como un tomate». La actitud de Clara cambió al instante. Se encogió, encorvando los hombros. «Enseguida subo, Buck», dijo con voz ligeramente temblorosa. Se dispuso a servir el café, pero al dejar la taza, la mano de Buck se estiró y la agarró por la muñeca. «Estás guapísima hoy, Clara», dijo arrastrando las palabras, apretándola con más fuerza cuando ella intentó soltarse. «¿Por qué no me sonríes? Nunca me sonríes». El restaurante pasó del silencio a la paralización. Los ancianos en las mesas bajaron la vista a sus platos, reacios a intervenir. La señora Higgins dio un paso al frente, con la boca abierta para gritar, pero Edward se adelantó. No gritó. No se preparó para un puñetazo. Simplemente se adentró en el espacio personal de Buck, con movimientos fluidos y aterradoramente controlados. «Suéltame», dijo Edward. No era una petición. La voz era baja, sin ira, pero cargada de una autoridad imponente que vibraba en el aire. Buck parpadeó, volviendo su mirada borrosa hacia Edward. «¿Quién demonios eres?», preguntó Buck con desdén, intentando ponerse de pie y usar su tamaño para intimidar. «Piérdete, vagabundo». No soltó la muñeca de Clara. En cambio, la apretó con más fuerza, haciéndola estremecer. Edward no parpadeó. Con una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir, extendió la mano. Agarró la muñeca de Buck, no la que sujetaba a Clara, sino la otra, usándola como palanca mientras presionaba un punto de presión en el brazo que sujetaba a la chica. Con un movimiento suave, Edward giró. Era una llave de articulación, una llave de control estándar diseñada para detener, no para herir permanentemente. Pero el dolor fue inmediato y cegador. Buck lanzó un grito agudo de sorpresa y abrió la mano de golpe, liberando a Clara al instante. Edward obligó a Buck a agacharse,
doblando el brazo del hombre tras su espalda hasta que su rostro quedó pegado al mostrador frío. Dije que lo soltaras, repitió Edward, sin cambiar su tono, como si estuviera hablando del clima. Buck se retorció, intentando contraatacar, pero Edward lo mantuvo inmovilizado sin apenas esfuerzo. Su agarre como una trampa de acero. Te sentarás aquí, dijo Edward con calma, acercándose al oído de Buck. Tomarás tu café en silencio y luego te irás. ¿Entiendes? Buck, que se estaba recuperando rápidamente de la sobriedad bajo la influencia del dolor y el miedo, asintió frenéticamente contra el mostrador. Edward lo soltó y retrocedió, alisándose la chaqueta. Buck se desplomó en el taburete, frotándose el hombro, pálido y con los ojos abiertos de par en par por el terror. No miró a Clara. No miró a Edward. Solo miraba su café, temblando. El silencio en el restaurante era absoluto. Ya no era el silencio de la sospecha. Era el silencio pesado y sofocante del asombro y el miedo. Todos los clientes miraban fijamente a Edward, dándose cuenta de que el desconocido era mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Clara se frotó la muñeca, mirando a Edward con ojos abiertos y sorprendidos, mientras la señora Higgins permanecía con la boca ligeramente abierta y un trapo de cocina en la mano. Edward volvió a colocar los $20 en el mostrador, se dio la vuelta y salió por la puerta sin decir otra palabra. La campana sonó alegremente detrás de él mientras se reunía con Gane en el frío. El sueño era algo que Edward Miller buscaba, pero rara vez conseguía. El silencio de la cabaña a orillas de Silver Creek a menudo era más fuerte que el rugido de un avión de transporte, lleno de los ecos fantasmales de batallas libradas en desiertos a miles de kilómetros de distancia. Cuando el insomnio se volvía sofocante, generalmente alrededor de las 2 de la madrugada, Edward necesitaba una misión. Necesitaba una tarea que le mantuviera las manos ocupadas y calmara la estática de su mente. Durante la última semana, esa misión había pasado de patrullar el límite de su propiedad al callejón trasero del Daisy's Diner. No podía aceptar caridad. Iba en contra de cada fibra de su ser, del código de autosuficiencia que le habían inculcado hasta los huesos. Clara rechazó su dinero, y la señora Higgins, a pesar de su aspecto brusco, no lo había ahuyentado. Así que Edward decidió pagar su deuda con la única moneda que le quedaba: trabajo y protección. El trabajo comenzó con los pequeños problemas que había notado durante sus carreras matutinas. Una canaleta suelta que vibraba con el viento, amenazando con caer sobre un cliente. Una bisagra chirriante en la puerta de entrega que sonaba como un grito cada vez que se abría. Una tabla del suelo podrida en los escalones del porche trasero. Al amparo de la oscuridad, con solo la luz plateada de la luna reflejándose en el suelo cubierto de nieve, Edward trabajaba. Se movía con la silenciosa eficiencia de un fantasma, con sus herramientas, una humilde colección que había traído consigo, dispuestas sobre un paño para evitar que chocaran contra el hormigón. Gane estaba sentado cerca. Su silueta se fundía con la oscuridad del contenedor, con las orejas girando como antenas de radar para rastrear el movimiento de animales nocturnos o vagabundos nocturnos. Volvían a ser un equipo, operando en las sombras, pero esta vez estaban construyendo en lugar de derribando. La relación entre el soldado, el perro y la camarera se forjó en los espacios tranquilos entre la noche y el amanecer. No se hablaba. Se escribía con pequeños gestos. Una mañana, junto al recipiente de huevos habitual de Gane, Edward encontró un termo alto con aislamiento. Una nota adhesiva amarilla, con una escritura alegre y ondulante, estaba pegada. Negro, sin azúcar, para el vigilante nocturno. PD. La puerta de reparto ya no grita. Gracias. Edward tomó el café de pie en el callejón. Estaba caliente, fuerte y amargo, justo como le gustaba. No le contestó, pero la noche siguiente arregló el foco parpadeante que llevaba meses volviendo locos a los vecinos. A la mañana siguiente, había una golosina para perros con forma de hueso junto al termo y otra nota. Gane es el mejor supervisor. Mantente abrigado. Fue una conversación silenciosa, un puente construido sobre la brecha de su aislamiento. La señora Higgins era una persona difícil de convencer. Nunca los saludaba directamente. Sin embargo, el jueves por la noche, mientras Edward apretaba los pernos de una barandilla inestable, la puerta trasera se abrió. Se quedó paralizado, llevando la mano instintivamente hacia su cinturón, pero era solo la mujer mayor. No lo miró.
Salió con una bolsa de basura. La tiró al cubo de la basura y se quedó allí un momento, dejando que el aire frío le diera en la cara. Miró la canaleta reparada y luego la barandilla estabilizada. Sin volver la cabeza hacia las sombras donde sabía que él estaba, le habló al aire. Esa barandilla lleva suelta desde 1998. Mi marido quería arreglarla antes de morir. Nunca lo hizo. Se dio la vuelta y volvió a entrar, cerrando la cerradura con un clic. La noche siguiente, cuando Edward llegó al trabajo, había una pesada caja roja de metal en el escalón recién arreglado. Era una caja de herramientas, vieja y rayada, pero llena de herramientas de alta calidad y bien engrasadas, llaves inglesas, destornilladores, un martillo pesado y un comprobador de voltaje. Era una ofrenda de paz. Era un permiso. Con la silenciosa aprobación del dueño, Edward centró su atención en la vulnerabilidad más crítica que había identificado: la cámara de seguridad instalada en lo alto de la esquina del porche trasero. El dispositivo era viejo, cubierto de mugre y óxido, con el cable cortado hacía años, probablemente por una tormenta o daños anteriores. Para cualquier otra persona, era basura. Para Edward, era un punto ciego en la defensa. Instaló la escalera que encontró detrás del cobertizo, mientras Gane paseaba abajo para vigilar. El viento arreciaba, atravesando sus guantes, pero las manos de Edward se mantenían firmes. Desmontó la carcasa, limpiando el nido de pájaro y el óxido de los contactos. Era una unidad independiente, de esas que no requieren una conexión a Internet compleja, lo cual era bueno porque el wifi del restaurante apenas llegaba a la cocina. Peló los extremos deshilachados del cable de alimentación, empalmándolos con un cable de repuesto que encontró y sellando la conexión con cinta aislante para impermeabilizarla. La batería interna estaba muerta, pero la línea de alimentación directa, una vez reconectada a la caja de conexiones, volvió a la vida. El pequeño LED rojo de la cámara parpadeó, un solo ojo abriéndose en la oscuridad. Pero una transmisión en vivo no era suficiente. Necesitaba un registro. Edward sacó una pequeña tarjeta SD de alta capacidad de su bolsillo, una que había comprado en la tienda 2 pueblos más allá para evitar preguntas locales. La insertó en el puerto de almacenamiento local de la cámara. Ajustó el ángulo con precisión, asegurándose de que cubriera toda la entrada trasera, el contenedor y la entrada desde el callejón. No era solo una reparación. Era una instalación táctica. La configuró para que sobreescribiera las grabaciones antiguas solo cuando estuviera llena, asegurando un bucle continuo de evidencia. Mientras bajaba por la escalera, limpiándose la grasa de las manos, Edward miró hacia la luz roja parpadeante. Era invisible para el ojo inexperto, perdida en las sombras del alero, pero para él, era un seguro. No sabía qué tipo de amenaza podría acechar un lugar como Silver Creek, pero la experiencia le había enseñado que el mundo nunca era tan seguro como parecía. Le dio una palmadita a Gane en el costado, y el perro se inclinó ante su toque. El perímetro estaba seguro, o al menos, tan seguro como un hombre y un perro podían hacerlo. La ventisca azotó Silver Creek no como una acumulación gradual de nieve, sino como una repentina y violenta desaparición del mundo. Al anochecer, las montañas se habían desvanecido tras una cortina blanca, y el viento aullaba por el valle con una furia que hacía temblar los cimientos de los viejos edificios de Main Street. La temperatura bajó, helando el aire, y luego, inevitablemente, se interrumpió la red eléctrica. En un instante, el cálido resplandor amarillo de las farolas y las ventanas de la sala de estar atravesaba la noche. Al siguiente, el pueblo se sumía en una oscuridad total, rota solo por los faros de los pocos vehículos desafortunados que aún circulaban con dificultad. Dentro del Daisy's Diner, Clara May se quedó paralizada en el centro de la cocina, con un trapo de cocina en la mano. El repentino silencio del zumbido del refrigerador y los ventiladores la inquietó más que la tormenta del exterior. Estaba sola. La señora Higgins se había marchado hacía una hora para asegurar su casa, advirtiéndole a Clara que cerrara temprano. Ahora Clara buscaba a tientas su teléfono, usando la tenue luz de su linterna para navegar por el familiar laberinto de mesas de acero inoxidable, con el corazón acelerado mientras el viento golpeaba una persiana suelta contra el revestimiento como un puño exigiendo entrar. A unos cientos de metros de distancia,
En el camino sin arar que discurría tras el distrito comercial, una camioneta levantada hacía girar sus neumáticos inútilmente en un ventisquero que se había formado a una velocidad antinatural. Dentro iban 3 jóvenes lugareños que representaban a la juventud inquieta y privilegiada del pueblo. Al volante iba Tyler Vance, de 19 años, hijo del promotor inmobiliario más rico del pueblo. Tyler era guapo, de una manera afilada y arrogante. Llevaba una chaqueta universitaria que no abrigaba lo suficiente para el clima, y su rostro estaba sonrojado con la falsa valentía del whisky barato. A su lado estaba Brad, un chico nervioso y desgarbado que repetía todo lo que Tyler decía. Y atrás, acurrucada, estaba Jessica, una chica tranquila que solo quería irse a casa. «Estamos atrapados», balbuceó Brad, mirando la pared blanca del exterior. «Mi papá me va a matar». Tyler golpeó el volante con la mano. «Tranquilo. Solo tenemos que esperar o encontrar un sitio donde dormir». Entrecerró los ojos por el parabrisas y vio la tenue silueta de la entrada trasera del restaurante. «Dices. Está oscuro. No hay luz. Seguro que el viejo Higgins tiene una botella de brandy en la oficina, y sin duda hace más calor que en esta camioneta». La lógica era errónea, fruto de la intoxicación y el derecho a todo. La creencia de que el pueblo y todo lo que había en él existían para su conveniencia. No eran delincuentes empedernidos, solo chavales aburridos e imprudentes a quienes nunca se les había dicho que no. Salieron de la camioneta a trompicones, casi derribados por el viento, y se abrieron paso entre la nieve hasta las rodillas hacia el porche trasero del restaurante. En la cabaña al borde del bosque, la tormenta rugía con furia, pero dentro fue el silencio del perro lo que alertó a Edward. Gane había estado durmiendo junto a la estufa de leña, pero de repente se despertó de golpe, levantando la cabeza y girando las orejas hacia la ventana. Se puso de pie, con un rugido sordo vibrando en su pecho, no un gruñido, sino una advertencia. Edward, que leía a la luz de las velas, observaba atentamente al perro. Gane se dirigió a la puerta, gimiendo con urgencia, y luego miró a Edward con una intensidad que transmitía un claro mensaje táctico. Brecha perimetral. Edward no cuestionó al perro. Tomó su abrigo grueso y una linterna, confiando en el olfato de Gane antes que en sus propios sentidos. El viento del exterior traía olores que Edward no podía descifrar: pino, hielo, gases de escape. Pero Gane percibió adrenalina, miedo y el metálico olor a agresión que provenía del pueblo. Avanzaron hacia la tormenta. Edward luchaba por mantener el equilibrio mientras Gane cortaba la nieve como un lobo, tirando de una correa invisible, conduciendo a Edward directamente hacia el restaurante. De vuelta en el restaurante, Clara gritó cuando el cristal de la puerta trasera se hizo añicos. Tyler había probado la manija, la encontró cerrada. En un ataque de frustración por la borrachera, usó una palanca de su camioneta para romper el cristal. «Es una emergencia», gritó Tyler por encima del viento, mientras intentaba abrir el cerrojo. «Hacemos mucho frío aquí». Empujó la puerta y entró a trompicones en la cocina, con Brad y Jessica justo detrás. Clara retrocedió, dejando caer su teléfono. La luz de la linterna giró violentamente por el techo. «¡Fuera!», gritó con voz temblorosa. «Voy a llamar a la policía». Tyler rió, una risa áspera y entrecortada. No planeaba hacerle daño. En realidad no. Pero el miedo en sus ojos lo hacía sentir poderoso. Una sensación que buscaba para ocultar su propia inseguridad. «Tranquila, Clara. Solo queremos calentarnos. Quizás una copa por cuenta de la casa». Él se acercó a ella, amenazante en la oscuridad, con su presencia en el reducido espacio. Brad ya estaba rebuscando en la despensa, tirando latas al suelo. «Tyler, quizá deberíamos irnos», susurró Jessica. Pero Tyler la ignoró y estiró la mano para agarrar a Clara del brazo y evitar que se alejara más. «No seas difícil, Clara». La puerta trasera explotó hacia adentro. No fue el viento. Una mancha de pelaje negro y canela salió disparada por la abertura con la fuerza de un misil. Gane no ladró. No desperdició energía. Golpeó a Tyler de lleno en el pecho. El impacto lo levantó del suelo y lo estrelló contra el frío suelo de baldosas. Tyler gritó, levantando el brazo instintivamente para protegerse la garganta. Las mandíbulas de Gane se cerraron sobre el antebrazo de Tyler. Una mordida controlada y aplastante, diseñada para detener,
no para matar. El sonido de la mordida, un crujido húmedo, se oyó incluso por encima de la tormenta. Tyler gritó de dolor. La barra de hierro resonó en el suelo. Brad retrocedió a trompicones, tropezando con una caja de cebollas y cayendo con fuerza, mientras Jessica gritaba y se apretaba contra la pared. Edward cruzó la puerta un segundo después, con su linterna cortando el caos como una cuchilla. Vio la escena al instante, los cristales rotos, la camarera aterrorizada, los intrusos. Artillero, fuera. La orden de Edward fue un crujido agudo en la oscuridad. El perro soltó a Tyler al instante, pero se quedó de pie sobre él, con el pelaje erizado, mostrando los dientes y un gruñido bajo y aterrador retumbando en su garganta. Tyler se agarró el brazo sangrante, sollozando. Me mordió. Está loco. Llévenlo de aquí. Edward se acercó primero a Clara, colocándose entre ella y los intrusos. ¿Estás herida?, preguntó en voz baja y firme. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar, sus manos agarrando su chaqueta. Edward enfocó su luz en los tres intrusos. Entraron, declaró secamente. Teníamos solo frío. Balbuceó Brad desde el suelo, pálido. Queríamos refugio, y esa bestia nos atacó. El sonido de las sirenas aullaba a lo lejos, cortando el viento. Alguien, un vecino que oyó romperse el cristal o vio las luces, había dado la alarma. Cuando el agente Vance, tío de Tyler, y el sheriff Brody abrieron la puerta de una patada minutos después, con linternas encendidas, la escena había cambiado. Jessica estaba ayudando a Tyler a levantarse. La sangre goteaba de su brazo sobre el suelo limpio. «Gracias a Dios», gritó Tyler, señalando a Edward con un dedo tembloroso y ensangrentado. «Sheriff, arréstenlo. Vinimos a pedir ayuda porque nuestra camioneta se averió, y ese psicópata nos soltó a su lobo. Creo que nos estaba esperando». El sheriff, un hombre corpulento con rostro cansado, miró primero el brazo ensangrentado de su sobrino y luego la puerta trasera destrozada, y luego a Edward, quien permanecía estoicamente con el enorme perro pisándole los talones. La historia ya estaba circulando. Para el sheriff, parecía que se trataba de tres jóvenes asustados del lugar y un vagabundo violento con un arma peligrosa. «Edward Miller», dijo el sheriff, con la mano apoyada en la pistolera. «Controla a tu animal. Aléjate de la chica». La tormenta había pasado, dejando Silver Creek sepultado bajo 60 centímetros de nieve blanca, prístina y cegadora. Pero la paz era fingida. Aunque el viento había amainado, una tormenta diferente se avecinaba en las cafeterías y en las aceras despejadas de Main Street. A las 8 de la mañana, la historia de lo ocurrido en Daisy's Diner había cambiado, pasando de ser un caso de defensa propia a una historia de terror de agresión no provocada. Tyler Vance, luciendo un arnés dramático y con el rostro lleno de victimismo practicado, fue el centro de atención en la tienda local, relatando cómo él y sus amigos apenas lograron escapar de un ermitaño perturbado y su lobo híbrido mientras buscaban refugio del frío gélido. Su padre, Marcus Vance, un hombre que usaba su riqueza como un arma, ya estaba en la comisaría, con su voz resonando a través de las delgadas paredes, exigiendo justicia, prisión inmediata y la destrucción del peligroso animal que había atacado a su hijo. Marcus era un hombre corpulento, de complexión blanda pero mirada dura, que solía llevar abrigos de lana a medida que costaban más que los coches de la mayoría. Consideraba el pueblo no como una comunidad, sino como una cartera de inversiones que gestionaba. El sheriff Brody, con aspecto más agotado que de costumbre, se frotaba las sienes mientras escuchaba a Marcus amenazar con llamar al gobernador del estado si el loco no estaba tras las rejas para el mediodía. La presión era un peso físico. En un pueblo pequeño, la verdad a menudo importaba menos que quién gritaba más fuerte, y Marcus Vance tenía la voz más fuerte del valle. Edward Miller había vuelto al restaurante, no para comer, sino para arreglar la puerta que se había hecho añicos. Se movía con precisión mecánica, recogiendo los fragmentos de vidrio que brillaban como diamantes bajo el sol de la mañana, sin mostrar el rostro. Clara trabajaba a su lado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el llanto. Había intentado contarle a la gente lo que realmente había sucedido, pero él había desestimado su relato, considerándolo histeria o insinuando que estaba encubriendo a su novio, una insinuación que le hirvió la sangre. Gane estaba sentado en un rincón de la cocina, tranquilo y atento,
con el oído alerta ante cualquier ruido de la calle. El aire en el restaurante estaba cargado de un temor tácito. Cuando las sirenas rompieron el silencio matutino, no sonaron como ayuda. Sonaron como un juicio. 2 patrullas se detuvieron en la acera, seguidas de una furgoneta de control de animales, una camioneta blanca con ventanas enrejadas que parecía inquietantemente una prisión móvil. Un pequeño grupo de curiosos, alimentados por los chismes de la mañana, se reunió en la acera. Sus murmullos se convirtieron en una exclamación colectiva al bajar el sheriff Brody, flanqueado por sus agentes y un Marcus Vance con aire de suficiencia. Edward dejó la escoba, se limpió las manos con un trapo y salió lentamente hacia el porche. Gane se escoró perfectamente a la altura de la pierna izquierda. No parecía un criminal. Parecía un guardia en su puesto. El sheriff Brody subió las escaleras, con la mano apoyada en el cinturón, sin sacar el arma pero claramente listo. Edward Miller, dijo Brody, con la voz proyectada para el público. Tengo una orden de arresto contra usted por agresión con arma mortal y conducta temeraria. Y tengo una orden judicial para incautar al animal conocido como Gane para su cuarentena y evaluación de comportamiento. Clara salió corriendo por la puerta, con el delantal ondeando al viento frío. No pueden hacer esto, gritó con la voz entrecortada. Entraron. Gane me protegió. Tyler miente. Marcus Vance dio un paso al frente, con una mueca de desprecio. Ahórratelo, cariño. Mi hijo tiene 40 puntos en el brazo porque este maníaco entrenó a un lobo para cazar gente. Esa bestia será abatida antes de que mate a un niño. La multitud murmuró en señal de asentimiento, el miedo superando la lógica. Un agente de control de animales, un joven nervioso con una pértiga, se dirigió hacia las escaleras. Gane emitió un gruñido bajo y retumbante. El sonido vibró por el porche de madera, dejando a la gente paralizado. Edward puso una mano sobre la cabeza de Gane y el gruñido cesó al instante. Miró el poste de captura, luego a Marcus Vance, y finalmente fijó la mirada en el sheriff Brody. No alzó la voz. No gritó. Habló con una calma escalofriante y absoluta que atravesó el ruido de la multitud como una navaja. Sheriff, antes de dar el siguiente paso, debe comprender exactamente lo que está haciendo, dijo Edward. Esto no es una mascota. Es un perro de trabajo militar retirado, artillero, número de servicio R214. Es un veterano de combate condecorado que salvó a 12 marines en Fallujah. Se considera propiedad militar legítima con estatus de retirado destacado. Edward dio un paso al frente, cambiando su postura de defensiva a autoritaria. Si lo capturan, serán responsables de su bienestar. Si le hacen daño, si lo eliminan sin una audiencia federal, no se tratará solo de un caso de mordedura de perro. Tendrán que responder ante el Departamento de la Marina y el Código Uniforme de Justicia Militar. Sumergiré a este pueblo en tantas demandas federales que no podrán permitirse una señal de stop. El silencio que siguió fue total. El rostro de Marcus Vance se tiñó de morado, pero por primera vez, parecía inseguro. El sheriff parpadeó, asimilando el peso de las palabras de Edward. No era un vagabundo despotricando. Era un soldado lanzando una advertencia táctica. Estoy cumpliendo la ley, Miller, dijo Brody, aunque su voz carecía de la seguridad de antes. El juez firmó la orden. El perro va a cuarentena. Tú ve a la comisaría. Si lo que dices es cierto, puedes demostrarlo en el tribunal. Pero ahora mismo, debes entregarte. Hizo un gesto a los agentes. No lo hagan feo. Edward miró a Gane. El perro levantó la vista, con sus ojos ámbar llenos de confianza, esperando la orden de atacar o quedarse quieto. Fue la decisión más difícil que Edward había tomado desde que dejó la zona de guerra. Si luchaba, le dispararían. Si se rendía, perdería el control. Respiró profundamente. El aire frío llenó sus pulmones y tomó su decisión. «Retírate, artillero», susurró, con la voz cargada de emoción. «Retírate». Miró al agente de control de animales. «Sin poste. Me acompaña hasta la camioneta». Edward acompañó a Gane a la jaula él mismo, mientras la multitud se separaba como si fuera radiactiva. Le indicó al perro que entrara. Gane dudó, gimiendo una vez, un agudo gemido de confusión que le rompió el corazón a Clara, antes de obedecer la señal.
La puerta metálica se cerró con un ruido metálico, un sonido definitivo. Edward se giró y le tendió las muñecas al sheriff. Al colocarse las esposas, Clara se quedó en el porche, con lágrimas en los ojos, observando cómo las únicas dos personas que la habían hecho sentir segura eran arrastradas por quienes se suponía debían protegerlas. El silencio en Silver Creek esa noche era denso. Un frío sofocante que parecía atrapar la verdad bajo capas de hielo e indiferencia. Clara May estaba sentada a la pequeña mesa de su cocina, con las manos en torno a una taza de té que se había enfriado hacía una hora, mirando fijamente la silla vacía donde solía dormir su gato. La imagen de Edward siendo llevado esposado y el gemido confuso y desgarrador de Gane al cerrarse la puerta de la jaula se repetía en su mente, una pesadilla de la que no podía despertar. Se sentía pequeña, impotente ante el peso aplastante de la influencia de la familia Vance y la prisa del pueblo por juzgar. Ya habían condenado a Edward ante la opinión pública, presentándolo como un vagabundo inestable y a Gane como una bomba de relojería. Pero Clara sabía lo que había visto. Conocía el terror de esa noche, la mirada de Tyler, no asustada, sino depredadora. Y sabía que Gane no había atacado a un niño indefenso. Había detenido a un monstruo. La desesperación amenazó con hundirla, hasta que un destello de memoria atravesó la penumbra. Recordó las noches que Edward había pasado trabajando en el callejón, el suave roce de las herramientas y la imagen del subido a una escalera, manipulando la caja metálica oxidada bajo el alero. Recordó una pequeña luz roja parpadeante que había visto una noche al sacar la basura. Una luz que antes no estaba allí. Una cámara. La adrenalina la invadió, ahuyentando la fatiga. Si Edward hubiera arreglado la cámara, si hubiera estado grabando, lo habría captado todo. El robo, las amenazas, la verdad. Pero la red eléctrica del pueblo seguía siendo, como mucho, irregular, intermitente, y las líneas de Internet estaban caídas por el peso de la intensa nieve. No había forma de consultar la información de la nube, ni siquiera con la contraseña. Necesitaba el almacenamiento físico, la tarjeta de memoria dentro del dispositivo. Sin pensarlo dos veces, agarró su abrigo, se puso las botas y agarró una linterna. El viaje al restaurante era peligroso. Las calles eran resbaladizas capas de hielo negro ocultas bajo la nieve polvo fresca. El viento le azotaba el rostro, pero ella siguió adelante, impulsada por la desesperada necesidad de arreglar el desastre que su impotencia había provocado. Cuando llegó al Daisy's Diner, el edificio permanecía oscuro y silencioso, como un barco fantasma en la nieve. Rodeó el callejón, donde la escena del crimen aún estaba delimitada por una cinta policial amarilla que ondeaba tristemente con la brisa. Se agachó, iluminando con la luz de su linterna los cristales rotos que aún cubrían el porche. La cámara estaba allí, en lo alto de la esquina, una silueta oscura contra la pintura blanca descascarada. Era demasiado alta para alcanzarla. Clara sacó la pesada escalera de aluminio del cobertizo, resbalando con las botas sobre el hormigón helado. El metal estaba helado, clavándose en sus guantes mientras forcejeaba para colocarla contra la pared. El suelo era irregular, cubierto de aguanieve congelada, y la escalera se tambaleaba peligrosamente al colocar las patas. Miró hacia arriba. Había un largo trecho hasta abajo, y el viento arreciaba de nuevo, amenazando con desequilibrarla. Respiró hondo, se agarró a los peldaños y empezó a subir. Cada paso era una batalla contra la gravedad y el miedo. La escalera crujió bajo su peso, moviéndose ligeramente sobre el hielo. A mitad de camino, una ráfaga de viento la golpeó y jadeó, abrazándose con fuerza a la escalera, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. No mires hacia abajo, Clara, ella susurró para sí misma, simplemente consigue la tarjeta. Llegó arriba, con los dedos temblorosos mientras manipulaba torpemente la carcasa de la cámara. Estaba rígida de frío, con los tornillos congelados. Usó una moneda de 10 centavos de su bolsillo como destornillador improvisado, descascarando el hielo, mientras el pánico le subía a la garganta al ver que la escalera se deslizaba unos centímetros a la derecha. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad de abajo, cegándola. «Te vas a romper el cuello, muchacha», braznó una voz desde el suelo. Clara se quedó paralizada, aterrorizada por la posibilidad de que la hubiera descubierto el agente Vance o alguien peor. Bajó la vista, protegiéndose los ojos.
De pie al pie de la escalera, con un grueso abrigo de lana sobre el camisón y unas botas de lluvia gruesas, estaba la señora Higgins. La mujer mayor no parecía enfadada. Parecía cansada, con el rostro marcado por la misma preocupación que consumía a Clara. La señora Higgins no gritó. No le ordenó a Clara que bajara. En cambio, dio un paso adelante, plantando sus resistentes botas firmemente en la nieve, y se agarró a la base de la escalera con ambas manos enguantadas. «Bueno», ladró la señora Higgins, con el aliento flotando en el aire. «No te quedes ahí paralizada como un murciélago congelado. Agarra esa maldita cosa antes de que el viento nos tire a los dos. Te tengo cubierta». A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió y volvió a la cámara. Con la señora Higgins sujetando la escalera, el bamboleo cesó. Clara logró abrir la carcasa. Allí, en la ranura, había una pequeña tarjeta SD negra. Parecía insignificante. Un pequeño trozo de plástico, pero albergaba 2 vidas en sus circuitos. Lo sacó, lo agarró con fuerza en su mano enguantada y bajó por la escalera tan rápido como pudo. Una vez en tierra firme, Clara se desplomó contra la pared de ladrillos, temblando por la adrenalina. La señora Higgins soltó la escalera y miró a la niña, con el rostro suavizado. «¿Crees que lo grabó?», preguntó con brusquedad. «Lo registra todo», dijo Clara, mostrando la tarjeta. «Es un soldado». La señora Higgins asintió. «Mi oficina. El generador está funcionando en la trastienda. Veamos qué hicieron esos pequeños monstruos». Entraron y cerraron la puerta con llave. La oficina estaba abarrotada, con olor a recibos viejos y menta. La señora Higgins encendió su vieja computadora de escritorio. El ventilador zumbaba con fuerza en la silenciosa habitación. Clara insertó la tarjeta en el lector, con la mano sobre el ratón. Hizo clic en el archivo fechado la noche anterior. Se abrió el reproductor de vídeo. Unas imágenes granuladas en blanco y negro llenaban la pantalla. No había sonido, pero la imagen era nítida. Vieron a Tyler, Brad y Jessica tambalearse hacia la puerta trasera. Vieron a Tyler probar la manija y luego romper el cristal con la llave de tuercas. Allanamiento, claro como el agua. Los vieron entrar a trompicones a la cocina. Y entonces, el momento que lo cambió todo. Las imágenes mostraban a Tyler acorralando a Clara cerca de la despensa. Lo veían metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando, no un teléfono ni una petaca, un cuchillo de caza con una hoja de 15 centímetros. Lo blandió frente a la cara de Clara, riendo, y el arma brilló en la tenue luz del modo infrarrojo de la cámara. La amenaza era innegable. No era una solicitud de refugio. Era un asalto a mano armada. Entonces, la imagen borrosa de Gane entró en escena. El perro no atacó con furia. Apuntó al brazo armado. La mordida fue quirúrgica, precisa, desarmando la amenaza al instante. Tyler soltó el cuchillo, gritando en silencio en la pantalla. Edward apareció segundos después, asegurando la escena. La señora Higgins dejó escapar un silbido largo y bajo. «Ese chico no entró sin más», murmuró, con la mirada dura como una piedra. «Intentó agredirte con un arma mortal. Y ese perro te salvó la vida». Clara sollozó, invadida por una mezcla de alivio y horror. Tenían la prueba. Tenían el cuchillo. Y al llegar la mañana, la ciudad de Silver Creek iba a tener un ajuste de cuentas. El ayuntamiento de Silver Creek era un edificio que olía a cera para pisos y papeleo viejo, un lugar donde las disputas de zonificación y los comités de presupuesto solían absorber el oxígeno de la sala. Pero esta noche, el aire estaba cargado de una mentalidad de turba que parecía menos una reunión cívica y más una cacería de brujas. Todos los asientos estaban ocupados, y la gente se alineaba en las paredes del fondo, con los rostros enrojecidos por una ira justificada, alimentada por Marcus Vance. Al frente de la sala, tras una larga mesa de roble, se sentaba el ayuntamiento, con aspecto incómodo bajo la mirada de sus electores. A un lado, sentado en una silla plegable de metal con las manos esposadas, estaba Edward Miller. Permanecía en una quietud que desconcertaba a quienes lo observaban, con la espalda erguida, la mirada fija en un punto de la pared del fondo, ignorando los susurros y las miradas hostiles.
Parecía menos un prisionero que una estatua tallada en piedra, soportando la tormenta sin pestañear. Marcus Vance estaba de pie en el podio, con la voz resonante mientras gesticulaba con furia hacia Edward. «No podemos permitir que esta amenaza siga en nuestra comunidad», bramó Marcus, sudando bajo las luces. «Mi hijo está en el hospital porque este hombre trajo un arma de guerra a nuestro pueblo, un animal peligroso y sin adiestrar que atacó a un niño que buscaba refugio. Tenemos que firmar esta orden de expulsión de inmediato y asegurarnos de que ese animal sea sacrificado antes de que vuelva a matar». La multitud murmuró su aprobación, un sonido bajo y desagradable de miedo disfrazado de justicia. Justo cuando el alcalde tomó el mazo para someter la moción a votación, las puertas dobles al fondo del salón se abrieron de golpe. El sonido fue como un disparo, silenciando la sala al instante. Clara May estaba allí, sin aliento, con el pelo alborotado por el viento y el abrigo empapado de nieve. A su lado estaba la señora Higgins, aferrada a una computadora portátil como escudo. «¡Alto!», gritó Clara, con voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para llegar al techo. «Mientes. Todos mienten». Marcus Vance se burló, inclinándose hacia el micrófono. «Que alguien saque a esta chica histérica de aquí. Esto es un asunto oficial». Pero Clara no retrocedió. Marchó por el pasillo central, con sus botas resonando en el suelo de madera, ignorando las manos que intentaban detenerla. «Tengo pruebas», dijo, mirando fijamente al alcalde. «Tenemos las grabaciones de seguridad del restaurante. Edward no atacó a nadie. Gane no atacó a nadie. Me salvaron la vida». Una oleada de confusión recorrió la multitud. El alcalde, un hombre cauteloso a quien le disgustaban las tácticas intimidatorias de Marcus Vance, bajó el mazo. «Si hay pruebas, las escucharemos», sentenció. La señora Higgins dio un paso al frente, insertó un cable en el lateral de su portátil y lo conectó al sistema de proyección de diapositivas presupuestarias. La pantalla detrás de la mesa del consejo se encendió. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras el granulado vídeo en blanco y negro comenzaba a reproducirse. Vieron la tormenta. Vieron a Tyler Vance, claramente visible, romper la puerta de cristal. Vieron al grupo entrar tambaleándose. Y entonces, una exclamación colectiva dejó sin aliento a la sala cuando Tyler sacó el cuchillo de caza de su chaqueta. En la enorme pantalla, el arma parecía enorme, su intención inconfundible. No era un niño asustado buscando calor. Era un agresor armado acorralando a una mujer solitaria. Cuando Gane apareció en escena, el contexto era completamente diferente. No era un ataque. Era un rescate. La precisión del perro, la forma en que apuntaba con el arma, la forma en que disparaba al recibir la orden, era profesional, no salvaje. El vídeo terminó congelándose en la imagen de Edward de pie junto al intruso, protector y controlado. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Marcus Vance permaneció en el podio, pálido, con la boca abierta y cerrada como un pez en un muelle. No tenía defensa. La mentira había sido descubierta ante todo el pueblo. Antes de que el murmullo se convirtiera en un rugido de indignación contra Vance, el sheriff Brody se levantó de su asiento junto a Edward. El sheriff había permanecido en silencio toda la noche, sosteniendo una gruesa carpeta manila que había recibido por fax apenas una hora antes. Caminó hacia el centro de la sala. Sus pesadas botas resonaban en el silencio. No miró a Marcus. Miró a la gente del pueblo con expresión sombría. «He oído hablar mucho esta noche de vagabundos y tipos peligrosos», dijo Brody, con la voz ronca por la emoción contenida. «Así que decidí hacer mi trabajo. Esta tarde revisé las huellas dactilares de Edward Miller en la base de datos federal. Tardé un poco en obtener la autorización porque su expediente está clasificado en el nivel más alto de seguridad». Abrió la carpeta y sacó una hoja de papel. «Este hombre no es un vagabundo. Es el comandante Edward Miller, SEAL de la Marina de los Estados Unidos». Una conmoción recorrió la sala. Brody continuó, leyendo el expediente. «El comandante Miller ha servido 6 veces en combate. Ha sido condecorado con la Estrella de Plata, 2 Corazones Púrpura y la Cruz de la Armada por su extraordinario heroísmo en combate». Brody levantó la vista, recorriendo la sala con la mirada, y se fijó en quienes habían insultado a Edward hacía apenas unos minutos.
La Cruz de la Marina es la segunda condecoración militar más alta que ofrece este país. Se la ganó por defender una posición en solitario durante 12 horas contra una fuerza enemiga de más de 100 hombres, negándose a evacuar hasta que todos sus hombres estuvieran a salvo. Brodie se volvió hacia Edward, el sheriff, un veterano de la Guerra del Golfo que había visto suficiente para saber el precio de ese heroísmo. Irguió la espalda. Caminó hacia la silla plegable con lentitud deliberada. Sacó las llaves de su cinturón y abrió las esposas. El metal cayó al suelo con un ruido metálico. Brodie no retrocedió. En cambio, juntó los talones, se quedó rígido y levantó la mano en un saludo seco y conciso. «Comandante», dijo Brodie con voz llena de respeto. «Lo siento. Este pueblo lo lamenta». Edward se levantó lentamente, frotándose las muñecas. Miró al sheriff y luego a la multitud silenciosa. No parecía triunfante. Solo parecía cansado. Devolvió el saludo. Un gesto simple y brusco. «Solo quiero a mi perro, sheriff», dijo Edward en voz baja. La vergüenza reinaba en la sala. Los hombres se miraban los zapatos. Las mujeres se tapaban la boca. Habían juzgado a un héroe como villano, y el peso de sus prejuicios flotaba en el aire. El alcalde golpeó el mazo, pero esta vez con suavidad. «Se retiran los cargos», dijo con voz temblorosa. «Suelten al perro inmediatamente. Y señor Vance, siéntese». Las puertas de la oficina lateral se abrieron y un agente sacó a Gane. El perro no era agresivo. Estaba observando la habitación, buscando una sola cosa. Al ver a Edward, soltó un ladrido de pura alegría, tirando de la correa. Edward se arrodilló, ignorando a la multitud, ignorando la política, ignorando las lágrimas en el rostro de Clara. Abrió los brazos, y 36 kilos de pastor alemán se abalanzaron sobre él, lamiéndole la cara, gimiendo, hundiendo la cabeza en el pecho de Edward. Edward hundió la cara en el pelaje del perro, con los hombros ligeramente temblorosos. Era el reencuentro de dos soldados que habían pasado por el infierno y habían regresado, encontrando su única paz el uno en el otro. Clara los observó, con el corazón henchido de una mezcla de alivio y orgullo, sabiendo que Silver Creek nunca volvería a ser el mismo. Habían intentado quebrar a un hombre de acero, pero al final, fue su propia dureza la que se hizo añicos, revelando la verdad subyacente. La nieve finalmente había comenzado a derretirse, revelando la tierra marrón y latente de Silver Creek bajo la densa capa invernal. Habían pasado 3 semanas desde la asamblea municipal, y el ambiente en el valle había cambiado tan drásticamente como la estación. La sospecha que una vez había seguido a Edward Miller como una sombra se había evaporado, reemplazada por una gratitud torpe, a menudo abrumadora. La gente que antes cruzaba la calle para evitarlo ahora lo saludaba desde sus porches o se detenía a estrecharle la mano en el supermercado. El letrero de «Se vende» en la antigua propiedad de Henderson, una granja deteriorada de 24 hectáreas a solo 3 kilómetros de Dicey's Diner, llevaba una década oxidándose. El granero se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda, las cercas estaban podridas y rotas, y la casa principal era un esqueleto de pintura descascarada y ventanas rotas. Para cualquier otra persona, era un pozo sin fondo. Para Edward, parecía una segunda oportunidad. Se quedó junto a la puerta, con la escritura en el bolsillo de la chaqueta, contemplando los campos descuidados. No había planeado quedarse. El plan original había sido dejarse llevar, seguir avanzando hasta que el ruido en su cabeza se calmara. Pero al mirar a Gane, que olía alegremente un trozo de barro derretido, Edward se dio cuenta de que el ruido había cesado. Ya no era el silencio del vacío. Era la quietud de la paz. No estaba huyendo. Por primera vez en años, estaba atrincherándose. La renovación de la granja Henderson se convirtió en un proyecto comunitario, aunque Edward nunca pidió ayuda. Todo empezó cuando la señora Higgins apareció una mañana con un camión lleno de madera y sus 2 sobrinos, hombres corpulentos que sabían cómo armar un tejado. «No puedo permitir que un comandante de la Marina viva en una casa con corrientes de aire», gruñó, entregándole un martillo. Luego llegó el carpintero local, que había estado al fondo de la sala en la asamblea municipal, ofreciéndose a arreglar las puertas del granero por el precio de los materiales. Incluso el sheriff Brodie pasó por allí en sus días libres, intercambiando su placa por un cinturón de herramientas para ayudar a reparar la cerca perimetral.
Edward aceptó la ayuda, no con orgullo, sino con la humilde comprensión de que era su manera de enmendar el daño. No solo estaba reconstruyendo una granja, estaba reconstruyendo su confianza en la humanidad, clavo a clavo. El proyecto le dio un propósito más allá de la supervivencia. Visualizó la granja no solo como un hogar, sino como un santuario. Sabía que había otros como él, hombres y mujeres que habían regresado de la guerra con el cuerpo intacto, pero el alma destrozada. Guerreros que no encajaban en los huecos perfectos de la vida civil. Él tenía el espacio, tenía la experiencia, y tenía la herramienta terapéutica definitiva, los perros. A finales de la primavera, el Centro de Reintegración Canina y de Guerreros abrió sus puertas. No era un centro clínico con paredes blancas y luces fluorescentes. Era un lugar de suciedad, sudor y humo de leña. El primer grupo de veteranos llegó en mayo. Una mezcla de rangers del ejército, marines e infantería regular, todos con las mochilas invisibles del trauma. Al principio se mostraron cautelosos, con la mirada escudriñando el perímetro igual que la de Edward. Pero entonces conocieron a Gane. El gran pastor alemán se convirtió en la mascota no oficial y terapeuta principal del centro. Parecía percibir instintivamente quién tenía un mal día, presionando su pesada cabeza contra una rodilla temblorosa o simplemente sentado en silencio junto a un hombre con la mirada perdida. Edward les enseñó a entrenar perros, a canalizar su hipervigilancia para concentrarse, a comunicarse sin gritar. Les enseñó que a un perro no le importaba su rango ni sus pesadillas. A un perro solo le importaba el momento presente. Al ver a un ex francotirador sonreír por primera vez en meses mientras jugaba a buscar la pelota con un labrador rescatado, Edward sintió que se aflojaba un nudo en el pecho que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. Clara May se convirtió en el alma de la operación. Mantenía su trabajo en el restaurante entre semana, pero cada fin de semana, su pequeño coche crujía en la entrada de grava. No era militar, pero poseía una fuerza diferente, una resiliencia implacable y alegre que suavizaba las dificultades de la granja. Se hizo cargo de la oficina, organizando el caos del papeleo, coordinando con organizaciones benéficas para veteranos y gestionando los horarios. Le dio color al lugar, plantando flores silvestres a lo largo de la cerca y colgando cortinas en la casa principal. Se convirtió en el puente entre los guerreros y el mundo por el que habían luchado. Un sábado por la tarde, encontró a Edward en el granero, lijando un viejo banco de trabajo. Se detuvo al verla, limpiándose el serrín de la frente. «No tienes que pasar los fines de semana aquí», dijo, aunque la idea de que ella no estuviera allí hacía que el granero se sintiera vacío. Clara cogió un trozo de lija. «Lo sé», dijo simplemente. «Pero Gane me echa de menos. Y además, alguien tiene que asegurarse de que almuerces». Ella sonrió, y era la misma sonrisa que había saludado a un perro asustadizo en un callejón oscuro meses atrás, llena de amabilidad sin reservas. Edward la miró, realmente la miró, y se dio cuenta de que ella lo había salvado tanto como Gane. El punto culminante de su viaje no llegó con una explosión ni una ceremonia, sino en un momento de tranquilidad que se sintió como una bendición. Era principios de otoño, y el aire tenía ese frescor nostálgico que anunciaba la vuelta del invierno. Edward se despertó antes del amanecer, una costumbre que jamás abandonaría, pero esta vez no se despertó buscando un arma. Preparó una cafetera de café, cuyo rico aroma llenó la cocina renovada de la granja. Sirvió 2 tazas y salió al amplio porche que había terminado la semana anterior. Gane lo siguió con sigilo, sus uñas repiqueteando suavemente sobre la madera nueva, y se sentó en una alfombra cerca de las mecedoras. El cielo era un lienzo de un azul intenso que se fundía con el violeta y el dorado a medida que el sol empezaba a coronar los picos escarpados de las rocosas. La nieve había cubierto las cimas de las montañas durante la noche, pintándolas de un blanco brillante contra el cielo matutino. La puerta mosquitera crujió y Clara salió, envuelta en una gruesa manta de punto, sosteniendo su propia taza. No dijo nada. Simplemente se acercó a él, apoyada en la barandilla. Observaron cómo la luz se extendía por el valle, iluminando los campos de entrenamiento, el granero reparado y el humo que salía de la chimenea de la barraca de invitados, donde 3 veteranos dormían profundamente. Era un reino de cosas rotas que habían sido reconstruidas. Edward tomó un sorbo de café, y el calor se extendió por su pecho.
Miró a Gane, que dormía plácidamente con el vientre al descubierto, señal de total seguridad. Miró a Clara, con el rostro bañado por la luz dorada del amanecer, sus ojos tranquilos y felices. Miró el pueblo de Silver Creek a lo lejos, que ya no era un territorio hostil, sino una comunidad de la que formaba parte. El aislamiento que había definido su existencia durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazado por una sensación de pertenencia que era aterradora y maravillosa a la vez. «Es un buen día», susurró Clara, con la voz ronca por el sueño. Elwar extendió la mano y cubrió la de ella, que estaba en la barandilla, con la suya. Su mano era áspera, llena de cicatrices y callos. La de ella era más pequeña y suave, pero firme. «Sí», respondió Edward, con la voz cargada de emoción. «Lo es». Respiró hondo el aire frío y limpio. «Pensaba que había dejado mi hogar en el extranjero», dijo, con la mirada fija en las montañas. «Pero creo que solo estaba esperando para construir este». Gane dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras dormía, y su cola dio un único y perezoso golpe contra las tablas del suelo. El soldado, la niña y el perro estaban juntos en la tranquila luz de un nuevo día. Por fin en casa. Si esta historia te conmovió, compártela con un amigo o familiar que necesite un recordatorio de esperanza hoy. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más historias que elevan el espíritu y nutren el alma. Que Dios te bendiga con la valentía de un guerrero y la dulzura de un amigo. Que Él te cuide, proteja tu hogar y te guíe para ser una luz en la oscuridad para los demás. Si crees en el poder de la bondad y en la asombrosa gracia de Dios, escribe amén en los comentarios. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.